Hola amigos de YouTube, nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en un video más y pues le damos gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y de que a través de este video podamos recibir la palabra del Señor a través del libro de Romanos. Y bueno, hoy vamos a tener el tiempo de estudiar el capítulo 16, que es el último capítulo de este libro, de este hermoso libro que al menos a mi vida, al estudiarlo, ha sido de mucha bendición. Y bueno, antes de iniciar y de entrar al tema del día de hoy, pues queremos comentarles que al final del video tendremos una sorpresa para todos aquellos que vean el video. Y bueno, esperemos que a través de que el libro de Romanos está a punto de terminar, o estamos a punto de terminarlo, bueno, vamos a obsequiarles algo al final del video, o decirles cómo se pueden ganar, mejor dicho, algo al final del video. Y bueno, así que vean el video y pues esperamos que a través de la palabra del Señor sean grandemente bendecidos. Y bueno, vamos hoy a ir al libro de Romanos capítulo 16. Y en este último capítulo, bueno, vamos a encontrar algo que nos va a enseñar y que nos va a mostrar algo muy importante para nuestras vidas. Eh, a pesar de que es una sección del libro, o la forma en la cual termina Pablo esta carta, porque este libro es una carta a la iglesia de Roma, bueno, nos vamos a encontrar con muchos saludos que el apóstol Pablo manda a muchos hermanos en Cristo que están en esta iglesia, en esta congregación, de la cual hemos estado hablando ya en videos anteriores. Y bueno, Pablo empieza poco a poco a despedirse a través de estas líneas que hoy vamos a leer, de estos versículos que hoy vamos a tener la oportunidad de leer. Y todo está relacionado, hermanos, con lo que ya vimos en el video pasado. Si ustedes estuvieron ahí, bueno, nos habla acerca de cómo Pablo procura en todo momento hacer la voluntad del Señor. Y eso fue el tema pasado. Y bueno, vamos a iniciar este tema. Vamos a ir al tema del día de hoy, que se llama El amor de Pablo por los santos. Que a través de este tema, que a través de este video, tu vida pueda ser motivada a poder tener ese amor y esa práctica de esa fraternidad que debe haber unos con otros dentro de la congregación, que es también parte de la enseñanza de este día. Que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de tu ser y que esto permita que tú puedas de alguna forma tener una comunión más íntima con el Señor. Y bueno, vamos a iniciar con el primer versículo que nos dice en el 16:1 y 2, vamos a leer los dos primeros versículos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es lo que encontramos. Pablo inicia con una hermana, mencionando a una hermana en Cristo, a la cual en esta carta Pablo le recomienda a la iglesia en Roma mucho a esta hermana en Cristo. Tal parece que Pablo es quien envía a esta hermana, a Febe. Parece ser que Febe es quien tiene la encomienda de llevar la carta a los romanos ella misma. Entonces es importante que notemos esta parte importante en estos versículos, cuando después del versículo 2 vamos a encontrar solamente saludos. Entonces Pablo recomienda a Febe, y esta hermana nos dice que es una diaconisa en la iglesia en Cencrea, y yo encontraba que Cencrea era una ciudad portuaria que estaba cerca de la ciudad de Corinto, desde donde Pablo escribe la carta a los romanos. Y la iglesia en Cencrea era sin duda, una iglesia hija de la que estaba en Corinto. Bueno, entonces Febe pertenecía a la iglesia en Cencrea, y Pablo algo ve en ella, ve ciertas capacidades y cierta fidelidad al Señor, o fuerte fidelidad al Señor, que le da esta grande responsabilidad de llevar esta carta a los romanos. Una carta que posteriormente, como ahora ya lo tenemos, ha sido o es parte del canon de
la escritura o parte de la escritura, una labor importantísima la que ella tenía que desempeñar. Pablo decide recomendarles a esta hermana, no solamente por cosas que había hecho como hermana fiel, sino porque es una diaconisa. Pablo la recomienda a Febe por la razón de que es una hermana, dice aquí que es hermana en la fe, es diaconisa y también porque ha ayudado a muchos. Y el apóstol al mandarla, la manda con una carta ciertamente de referencia para que los hermanos allá en Roma, al verla y al leerla, bueno, la reciban con los brazos abiertos. ¿Y por qué debe ser esto, hermanos? Porque por lo que dice Efesios 2:19, que es importante que nosotros también lo apliquemos a nuestra vida diaria. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Probablemente ninguno de los hermanos en Roma conocían a Febe, pero Pablo, al mandar a Febe y recomendar a Febe, los hermanos en la iglesia de Roma debían que recibirle como un miembro de la familia de Dios, porque eso es lo que los creyentes somos. Somos una familia, compartimos una misma fe, compartimos las convicciones que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora Pablo la manda y le pide a los hermanos en Roma que la reciban como es debido, como es parte, porque ella es parte de esa familia en el Señor. Pablo recomienda a Febe como un miembro consagrado de la familia de Dios, es lo que podemos notar en estos versículos. Febe era una mujer fiel, una mujer que trabajaba arduamente en esta iglesia a la cual pertenecía y ahora es enviada a cumplir una misión importante. Pablo prosigue a recomendar a Febe también como lo que ella desempeña como ministerio, y su ministerio de Febe en la iglesia en Cencrea era la de ser diaconisa. Era una diaconisa amada por quienes servía. Acuérdense que lo vimos en temas pasados, cuando hablábamos acerca de los dones, de los ministerios, y hablábamos del ministerio en sí, de lo que tiene que ver con el ser diácono o diaconisa, en este caso a través porque Febe es una mujer. Y la palabra diaconisa nos hace referencia a una persona que tiene el don, la habilidad por el Espíritu Santo, ¿de qué? De el servicio. Y encontraba yo algunas referencias acerca de cómo ejercían las mujeres en la iglesia primitiva este ejercicio o este ministerio del diaconado, de ser diácona, de ser diaconisa, perdón. Y tenemos aquí que durante los primeros siglos de la iglesia, el papel de una mujer diaconisa consistía en cuidar de aquellos hermanos en la fe que estuvieran enfermos, de los pobres, de los forasteros que pasaban por el lugar y de los que estaban en la cárcel. También eran responsables de ayudar a bautizar y discipular a mujeres recién convertidas e instruir a los niños y a otras mujeres. El trabajo que Febe realizaba allá en la iglesia en Cencrea era arduo, tenía muchas actividades, por lo que podemos ver del tipo de actividades o del tipo de cosas que hacían las diaconisas en aquel tiempo. Y vemos un campo de trabajo amplio en el que esta hermana Febe probablemente estuvo desempeñando arduamente allá en ese lugar. Y esto es también un llamado para todos aquellos o aquellas hermanas en Cristo que muchas veces ven limitado su servicio en algún lugar. El servicio de las hermanas, así como lo vemos aquí con Febe, era una hermana destacada en la congregación, porque lo que hacía, y lo podemos ver así, lo hacía con esfuerzo y con mucho empeño y con mucho amor. Febe debe ser recibida ahora por la comunidad fraternal, como dice la Escritura aquí en Romanos 16, 1 y 2, dice: como es digno de los santos. Así debe ser recibida Febe en este lugar. ¿Y por qué es así? La iglesia de Roma y la iglesia primitiva debía vivir como tú y yo debemos vivir ahora, bajo esa enseñanza de que nosotros como creyentes debemos acoger, debemos servir y cuidar de todos los creyentes que confían de corazón genuino en el nombre de Cristo. Debe ser algo que tú y yo debemos desempeñar, como lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 25, 35 al 40.
Nos dice esta porción de la Escritura: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces esta enseñanza del Señor Jesús era algo que también los creyentes aquí en Roma vivían y tenían que ejercer ahora con Febe. Ellos tenían ahora la encomienda por parte del apóstol Pablo de recibir como es digno de los santos. Entonces Febe debía ser recibida y acogida fraternalmente por esta iglesia en Roma. Y bueno, Pablo le solicita a la iglesia romana que cuando Febe llegue a ellos, cuando Febe por fin llegue hasta aquel lugar, bueno, la ayuden. ¿Por qué? Ayudéis a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros. Pablo no solamente recomienda a Febe, sino que ahora le pide a la iglesia en Roma que apoyen y ayuden en cualquier asunto de necesidad que pueda presentar Febe al llegar a ellos. Pablo habla de ella también como una hermana en Cristo, a la cual se caracteriza por haber ayudado a muchos. Febe se caracteriza por ser una mujer que presta su servicio en ayuda a muchos, y el apóstol Pablo aún refiere, dice: y a mí mismo también ha sido ayudado a través del ministerio de la hermana Febe en aquel tiempo. Bueno, podemos ver aquí que Febe, a través de esta expresión de que ha ayudado a muchos, nos da la referencia en su contexto real o en su originalidad, que probablemente Febe haya sido una mujer en aquel tiempo que tenía buenas posibilidades económicas. Parece ser que Febe era una mujer que se dedicaba a los negocios o simplemente poseía una fortuna pues buena en cuestión a lo material. Y bueno, podemos ver que a través de estas posesiones materiales que ella tenía, bueno, las ocupó como ahora hija de Dios para para que ella pudiera ayudar a otros creyentes en aquel tiempo. Y es por eso que nos dice que ha ayudado a muchos, y aún el apóstol Pablo ha sido bendecido a través del ministerio de Febe en aquel tiempo. Entonces vemos un ejemplo de vida en cuestión a Febe, algo que es digno de imitar, algo que es digno de que como creyentes podamos decir que necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que tengan estas características, que sean confiables, que sean esforzadas, que seamos entregados. Son características que son de suma importancia hoy para nosotros aún en Cristo. Y entramos al versículo 3 y 4 y nos dice a continuación en el capítulo 16: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y a partir de este momento, Pablo comienza una serie de saludos en esta carta de Romanos a muchos hermanos en la fe. Vamos a encontrar diferentes tipos de mis servicios, o en muchas ocasiones solo notaremos la forma de amor en la cual Pablo se expresa hacia sus hermanos en Cristo. Algunos los conocía físicamente y algunos los conocía a través de lo que otros hermanos le habían contado a través de ello. Parece ser que Pablo estaba pendiente, no solamente a través de sus oraciones, sino Pablo parece ser que tenía referencias a través de otros creyentes de lo que sucedía en esta iglesia en Roma. Y bueno, empezamos con estos dos primeros personajes que se nos mencionan aquí, que es Priscila y Aquila. Priscila y Aquila son saludados por el apóstol en primer lugar, y estos personajes son esposos, y menciona aquí Pablo como colaboradores de él
en Cristo Jesús, al lado de Pablo. Ellos, Priscila y Aquila, no ejercían el ministerio de ser apóstoles. Ellos eran más bien profetas, y de eso también hablamos, acuérdense, en videos pasados, acerca de lo que significa el don de profecía, ¿no? De la exhortación, del apoyo que se da a través de la escritura en cuestión a lo que es este don en la congregación. Y su trabajo en la iglesia primitiva era algo muy valioso. Pablo conoció a esta pareja de cristianos en su primera visita a Corinto, ciudad a la cual Priscila y Aquila, por lo que hemos leído, habían huido desde Roma. Ellos pertenecían a la iglesia de Roma, pero a causa de lo que el emperador Claudio hizo, expulsó a los judíos de aquel lugar. Bueno, ellos huyeron hacia Corinto, donde ellos conocieron al apóstol Pablo. Hechos 18:1-3 nos narra esta parte de la historia del apóstol. Hechos 18, del 1 al 3, nos dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y bueno, vemos ahora que Priscila y Aquila ahora estaban en esta iglesia en Roma trabajando. Y Pablo manda saludos a esta pareja de creyentes que han tenido que huir y que han pasado penurias juntamente con el apóstol. Ellos fueron mucho más que colaboradores en Cristo Jesús, ya que el apóstol Pablo se refiere a ellos como creyentes que juntamente con él expusieron su vida por Pablo. Ellos en algunas ocasiones fueron de bendición al ministerio del apóstol, en el sentido de que en algunas ocasiones ellos, como se dice coloquialmente, pudiéramos decirlo así, arriesgaron el pellejo por el apóstol Pablo. Acuérdense que una de las cosas que comentábamos en el tema pasado, que Pablo pedía que oraran por él a la iglesia en Roma, era que Pablo no tenía miedo a la muerte. Y lo hemos visto ya en algunos pasajes en temas pasados. Pero el pendiente de Pablo es que oraran por él para que nada estorbara el que Pablo pudiera cumplir el llamamiento, que Pablo pudiese cumplir la encomienda que Dios había puesto en su vida. Que los obstáculos, que aquellas cosas que pudiesen estorbar, a través de la oración, Pablo pudiese cumplir su llamado. Y bueno, Priscila y Aquila fueron instrumentos por parte de Dios para que Pablo pudiese continuar con su llamamiento. Son parte del ministerio, de la bendición que Dios ha dado al ministerio de Pablo. Y bueno, ellos también, se nos comenta aquí en la escritura, dice que no solamente yo doy gracias por ellos, sino también todas las iglesias de los gentiles. Al parecer, Priscila y Aquila habían sido de mucha bendición para muchas congregaciones, de las cuales Pablo había tenido la oportunidad de alguna forma de ayudar a crecer, o en este sentido de evangelizar y de crear esas iglesias, ¿no? A través del servicio al Señor. Y ellos prestaban ese servicio abnegado a muchos otros cristianos, porque Pablo declara, a los cuales no solo yo agradezco, ¿no? Sino también muchas iglesias están agradecidas con ellos. Y quiero que usted, conforme quien nos está viendo, vaya viendo el amor de Pablo, el reconocer a sus hermanos en Cristo por aquellas cosas que ha vivido juntamente con ellos, pero también estas características de algunos creyentes que vamos a ver deben ser algo en lo cual usted y yo nos debamos inspirar. La vida de la iglesia primitiva no fue fácil en muchas ocasiones, muchos personajes vivieron momentos difíciles, y es un tema en lo cual usted y yo debemos maravillarnos a través de la vida de los creyentes de la iglesia primitiva, y en ello recibir un ejemplo que imitar usted y yo en estos tiempos difíciles. Llegamos al versículo 5 y nos dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El siguiente saludo que Pablo da es a un varón llamado Epéneto, quien es mencionado aquí
por el apóstol como alguien amado por él. Y podemos ver el por qué quizá es amado o es especial para Pablo, ¿no? Ya que este versículo 5 lo describe como el primer fruto de Acaya para Cristo. Y esto nos puede hacer pensar, debido al ministerio de Pablo, que era no edificar sobre fundamento ajeno, que es muy probable que este varón, este primer hombre en este lugar de Acaya, haya sido fue el primer convertido a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, era una persona especial. Este trabajo que se inició en este lugar de Acaya, bueno, este hombre, este varón Epéneto, era el primero de muchos creyentes que conocieron a Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo, Epéneto. Y si usted recuerda, Acaya, esta ciudad o este lugar, fue juntamente con la iglesia de Macedonia quienes habían dado la ofrenda que había sido enviada y mandada con el apóstol hacia Jerusalén. Vemos cómo esta iglesia de Acaya tenía buenos fundamentos, desarrollaba el amor fraternal hacia los demás, y en este caso hacia los judíos que la estaban pasando mal en Jerusalén. Pablo había estado pendiente del progreso espiritual de este hombre Epéneto y está complacido porque ahora él formaba parte integral, ahora él está trabajando y él está ahora ejerciendo su ministerio en la iglesia de Roma. Ahora está en este lugar haciendo y trabajando. Es por eso que Pablo le manda saludos a este hombre quien se encuentra en Roma. Hermano, ¿va usted entendiendo las cosas? Creer en el Evangelio, crecer espiritualmente y desarrollar el ministerio. Eso es algo que usted va a notar, es un patrón que usted va a notar en los creyentes, en los buenos creyentes que se nos narra. Es un ejemplo, no solamente del amor fraternal de Pablo, que Pablo tiene a sus hermanos en Cristo, que es notorio por las vivencias que tuvo con cada uno de ellos, sino que usted y yo imitemos ese ejemplo de cada uno de estos hermanos quienes hacían lo que era debido después de su conversión. Llegamos al versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Bueno, Pablo manda ahora saludos a una mujer llamada María. No se nos dan muchos datos acerca del ministerio que realiza María. No se nos dan detalles, pero sí se nos dice algo muy importante. No sabemos quizá más de esta mujer, pero se nos dice que esta mujer se caracteriza por que es una persona que, independientemente de su sexo, que es como mujer, es una mujer que se ha dado, es una mujer que no ha escatimado en su trabajo hacia el Señor, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y viendo la palabra original que está escrita en la Biblia, que es copiao, fíjese que esta palabra describe lo siguiente, para que podamos entender cómo trabajaba esta persona o esta mujer llamada María. Y esta palabra en el original alude a la idea de empeñarse a tal punto en una labor que se llega al cansancio y al agotamiento. Eso era el servicio que esta mujer, que esta hermana en Cristo había desarrollado allá en la iglesia en Roma. Según la forma en la cual está escrito el texto, nos sugiere o nos da la idea de que Pablo personalmente no la conocía. De la forma en la cual está escrito este texto, parece ser que Pablo no la conocía personalmente, pero tal era el trabajo de esta hermana en el Señor, que Pablo la tenía claramente ubicada a través probablemente de aquella información que recibía de parte de otros creyentes de lo que pasaba en Roma. El trabajo de María no pasaba desapercibido. El trabajo de María era algo constante y esforzado que aún el apóstol Pablo, sin conocerla, sabía del grande esfuerzo y del ministerio que María desarrollaba en esta iglesia. Un trabajo constante a pesar de los problemas, un trabajo en el Señor que sin importar el cansancio y el agotamiento es realizado
por esta hermana en Cristo. Y es la forma en la cual usted y yo debemos trabajar para el Señor. Es la forma en la cual usted y yo debemos darnos al Señor. Porque es a Él a quien agradamos, es a Él a quien debemos darle la gloria a través de nuestro ministerio. Llegamos al versículo 7 y nos dice este pasaje: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Y bueno, encontramos a dos personajes, Andrónico y Junías. Y encontramos que el nombre Junías era un nombre de mujer. Es posible que estas dos personas fuesen esposos. Es probable que estos dos personajes que son narrados aquí sean esposos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos por qué son mencionados por el apóstol Pablo, y algo muy interesante es que Pablo los menciona como parientes suyos. Y aquí esta palabra parientes no solamente nos habla de que eran judíos, al igual que Pablo, sino que literalmente son, o parece ser que son, no solamente descendientes de Abraham, sino también que son familia carnalmente hablando, ¿no? No sabemos qué tipo de parentesco, pero Pablo los menciona como familiares físicamente hablando de el apóstol. Y ellos son el primero de algunos familiares que vamos a ver hoy y en la próxima lección. No son los únicos familiares que Pablo menciona aquí en el Señor. Pablo debió haber estado gozoso en el Señor de que haya habido familiares de él, de sangre, que compartían su fe. Y no solamente eso, hermanos, sino que vemos aquí la expresión de que estos parientes de Pablo, que eran Andrónico y Junías, que eran de Pablo no solamente familiares, sino compañeros de prisiones. Andrónico y Junías, por el trabajo que desarrollaban en el Señor, y aún quizá con el apóstol Pablo, en algunas ocasiones, no se nos narra cuántas, el apóstol Pablo vivió o estuvo encarcelado en muchas y diferentes ocasiones en diversos lugares de sus viajes. Y no sabemos en cuántos, pero vemos aquí que en algunas ocasiones Pablo compartió la cárcel con sus familiares y con sus hermanos al mismo tiempo en Cristo, quienes eran Andrónico y Junías, los cuales, dice, son muy estimados entre los apóstoles, ya que el ministerio que realizaban, bueno, había sido de bendición juntamente en la iglesia allá en Jerusalén, donde estaban trabajando los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto nos habla de qué? De que Andrónico y Junías se convirtieron al Señor antes de que Pablo fuese creyente. Y también, si lo pudiéramos examinar de esta forma, probablemente al ser antes, hijos de Dios antes que Pablo, nos puede indicar que el mismo Saulo pudo haber sido, que es Pablo antes, que probablemente sus mismos parientes fueron perseguidos por el mismo apóstol antes de ser creyente, pero ahora son compañeros de prisiones. Qué increíble cómo da vueltas la vida, que probablemente Pablo en algún momento de la historia persiguiera aún su propia familia, y que ahora ambos han compartido prisión por causa de Cristo, tribulaciones. Eso es lo que nos habla este pasaje aquí en el versículo 7. Llegamos al versículo 8. Ahora saluda a otro hermano, dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y quiero, hermanos, que vean lo que encontré aquí acerca de este varón Amplias. Con base en la historia y la arqueología, se sabe que Amplias era un nombre común entre esclavos, y debido a que no se permitía a los esclavos tener nombre de un hombre libre, este amado amigo de Pablo debió haber sido un esclavo. Es probable, o es casi un hecho, que según lo que se ha encontrado y lo que se sabe acerca de ese tiempo, que este varón, a quien Pablo se dedica
dedica unas líneas, es un hombre que vive en esclavitud. Y Pablo lo saluda y se dirige a él como amado mío en el Señor. Amado mío en el Señor. Qué hermoso es ver una iglesia, o en este caso la iglesia primitiva, quienes compartían un mismo sentir en Cristo, pero también compartían las tribulaciones, las persecuciones que tuvieron en ese tiempo, los rechazos de la gente. Y qué hermoso es ver que independientemente de ese contexto, parece ser que la iglesia primitiva vivía bajo la palabra de Dios en el sentido de que no había diferencias. Sin importar si eras libre o esclavo, o judío o gentil, o si tuvieras dinero o no tuvieras dinero. Parece ser que la iglesia primitiva vivía bajo el entendido de qué, de que todos eran uno solo y que no había diferencias, como lo dice Gálatas 3:28. Parece ser que la iglesia primitiva, a través de esto vemos que Pablo y muchos creyentes vivían la realidad de lo que dice la Escritura aquí en Gálatas 3:28 y nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Lo hermoso, hermanos, es ver cómo Pablo vive lo que dice. Todos somos uno en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas. Y parece ser, por lo que vemos aquí, que Pablo, juntamente con otros creyentes, vivían. Ellos no tenían el tiempo de ver esas diferencias entre clases sociales. Todos eran atribulados y perseguidos en aquel tiempo de tal manera de que era algo irrelevante. Y Pablo se refiere a este hombre en esclavitud como alguien amado por él en el Señor. Eso es algo que podemos ver a través del versículo 8. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. El nombre Urbano parece ser que era un nombre común. ¿En dónde? En el Imperio Romano, como lo acabamos de decir. Y esto sugiere que él era un ciudadano de este lugar. Pablo dice acerca de él que es nuestro colaborador en Cristo Jesús, pero no indica de qué manera o en qué lugar ministró con él en Cristo. Nuestro indica que Urbano habría trabajado en algún momento con Pablo en algún otro lugar antes de que este hermano Urbano ahora sirva en la iglesia en Roma. No se nos dan más datos de Urbano, pero a través de lo que vemos aquí en el texto, versículo 9, vemos que conocía a Pablo y habían de alguna forma trabajado juntos, aunque no se especifica en qué sentido o qué ministerio desarrollaba Urbano. Y luego menciona a Estaquis, amado mío. Y el nombre Estaquis significa, en el idioma griego, oreja de maíz. Eso significa su nombre. Y era un nombre, y podemos saber así, que era un nombre poco común en ese tiempo. Pero a pesar de ello, bueno, Pablo menciona a Estaquis como amado mío. Solamente dice, y a Estaquis, amado mío. No se nos dice si era un colaborador, no se nos dice si era siervo de esto o de aquello, no se nos dan detalles. ¿Y esto qué nos querrá decir? Simplemente que Pablo ahora dedica una pequeña frase, una pequeña línea a este varón Estaquis para darnos a entender probablemente que Pablo amaba aún a aquellos hermanos en Cristo que independientemente de que fueran conocidos o no conocidos, o de qué tan grande o pequeño sea su servicio, Pablo, sin importar eso, Pablo ama a sus hermanos en el Señor. Parece ser que sin importar qué tan relevantes, Pablo ama por igual a sus hermanos en el Señor. Y se dirige a este varón como amado por el apóstol Pablo. Llegamos al versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Apeles. Nos dice aquí, no sabemos mucho o nada de Apeles. No sabemos qué relación había con Pablo. No sabemos nada más. No tenemos certeza de cómo llegaron a conocerse, ya sea que fuese de manera personal o a través de informes,
confiables, Pablo reconoce a este varón, Apeles, como un hombre aprobado en Cristo. Un hombre aprobado en Cristo. Es algo muy importante de tener en un creyente. Pablo sabe a través de la experiencia personal o a través de algún informe que este hombre es una persona que dedica su vida a la obediencia de la Escritura. Es un hombre que de alguna forma teme a Dios de tal manera que guarda su vida constantemente. Es un hombre que se esfuerza en su santidad, es un hombre que se esfuerza en su trabajo por el Señor. Eso vemos aquí en el versículo 10, a través de lo que dice de Apeles. Y luego menciona a un grupo de creyentes que los identifica de una forma, como lo dice aquí, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Solamente lo menciona así. Esto nos da a entender, como el saludo no es hacia Aristóbulo precisamente así, nos da a entender que probablemente Aristóbulo no es un creyente, pero se refiere a algunos de los de su casa, quienes sí lo eran. Bueno, les manda Pablo saludos a los de este lugar, de los de en Roma, los de la casa de Aristóbulo. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Pablo manda nuevamente saludos a otro hermano en Cristo en Roma, que no solamente es hermano en Cristo, sino que es familiar directo, así como también lo vimos con Andrónico y Junías. Herodión es familiar, físicamente hablando, del apóstol Pablo, y le manda a saludar. Y también manda saludos a los de la casa de Narciso. El mismo ejemplo, en la misma forma que el versículo anterior. Probablemente Narciso no es creyente, pero sí algunos de los de su casa, los cuales, dice, están en el Señor, algunos de los de la casa de Narciso. Llegamos al versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En estos versículos Pablo le dedica unas líneas a tres mujeres, en este versículo 12. Pablo elogia a estas tres mujeres, en primer lugar a Trifena y a Trifosa, quienes, por lo que podemos leer en su contexto original, es probable que hayan sido hermanas gemelas, es probable, cuyos nombres tienen los significados respectivos de delicada y refinada, que probablemente signifique que esto nos habla de las características que tenían ellas antes de llegar a Cristo, pero ahora que sus vidas han sido transformadas, bueno, sus vidas espirituales, vemos aquí, eran activas en el Señor, porque eso habla el versículo 12, las cuales trabajan en el Señor. Eran personas que se esforzaban y hacían trabajos, y Pablo les manda saludos también a ellas. Y también después se dedica unas líneas, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, es lo que nos dice aquí. Esta mujer no solamente es mencionada como la amada, qué hermosa frase para esta mujer, por todos los que la conocían, sino que también fue una de las que han trabajado mucho en el Señor. Notamos algo diferente en cuestión a las dos. Cuando Pablo habla de Trifena y Trifosa, dice las cuales trabajan en el Señor y lo hacen en tiempo presente. Pero cuando manda saludos a Pérsida, dice la cual ha trabajado mucho en el Señor, nos habla en tiempo pasado. Probablemente estamos hablando de que Trifena y Trifosa tenían una edad más joven, no sabemos qué tanto, pero al grado de que estaban actualmente activas en el Señor. Pero cuando se refiere a esta hermana Pérsida, se nos habla de ella como una mujer que en tiempo pasado ha trabajado mucho en el Señor. Probablemente para el tiempo en el cual Pablo escribe estas líneas, esta persona ya tendrá alguna edad avanzada probablemente, y es por eso que ahora ya no puede desarrollar con tanta facilidad este ministerio, o ahora ya no lo hace como anteriormente
hablando, pero debido a su ejemplo durante su etapa más fuerte o más joven, bueno, es una mujer que ha impactado a aquellos hermanos en Roma, ya que la consideran como una mujer amada. Saludad a la amada, ¿no? Es una forma hermosa de referirse al ministerio de una mujer, a lo que desarrolló el ministerio de una mujer en aquel lugar, ¿no? Qué hermoso es este ejemplo de vida de un creyente ahora en una edad ya grande, en la vejez. Versículo 13, manda saludos, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Llegamos a esta parte donde Pablo manda saludos a un hombre, a un creyente llamado Rufo. La idea aquí que dice es que Rufo era un hombre escogido en el Señor. Y no lo dice en el sentido de hablarlo, hablando acerca de la predestinación, porque en ese sentido, pues todos somos escogidos en el Señor. Sino parece ser que aquí la palabra escogido, saludar a Rufo, escogido en el Señor, nos habla de que era un cristiano reconocido por su amor y trabajo por el Señor y para el pueblo, para el pueblo de Cristo en aquel lugar, ¿no? De eso nos habla. Y bueno, otro dato importante de la identidad de este hombre Rufo, lo podemos encontrar en lo siguiente. Quiero que ponga esta atención y de dónde encontramos de quién es hijo Rufo. En el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, después de que Pablo escribió esta carta a los romanos. Nos enteramos de que Simón de Cirene es de una ciudad en la costa mediterránea del norte de África. Y este hombre, como seguramente usted ya lo identificó, fue obligado por los soldados a llevar la cruz de Jesús y que además era el padre de Alejandro y de Rufo. Y esto lo podemos encontrar en Marcos 15, 21. Y nos dice así la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Marcos no habría tenido, si lo ponemos desde un punto de vista lógico, ¿qué sentido habría tenido que Marcos en el Evangelio incluyera los nombres de Alejandro y Rufo, de no ser porque eran personas conocidas por la iglesia en general, o al menos por la iglesia de Roma? Entonces es muy probable que la referencia a Rufo en este Evangelio de Marcos nos haga referencia a que Simón de Cirene era padre de este varón al cual Pablo manda saludos y quien es considerado como escogido en el Señor por su amor en cuestión a las cosas del Señor y a la congregación. Y no solamente él es creyente, sino que qué increíble, hermano, es ver que aquel que llevaba la cruz del Calvario, que en su momento fue obligado, al pasar del tiempo, no sabemos en qué momento en la historia, fue impactado por aquel suceso en la cruz. No solamente Simón de Cirene, sino sus hijos y aún su esposa, porque la madre de Rufo, como lo menciona aquí, quien es la esposa de Simón de Cirene, probablemente, dice aquí, y a su madre, y es cuando le manda saludos también a la madre de Rufo. El saludo a la mamá de Rufo no significa que Rufo era un hermano natural de Pablo, ya que Pablo considera a la mamá de Rufo como suya, como una madre suya también, sino porque nos da la idea de que la madre de Rufo en algún momento, en algún tiempo, durante los viajes de Pablo, había cuidado del apóstol como si fuera su propio hijo. Y ahora Pablo expresa estas palabras de amor hacia la madre de Rufo, considerándola como una madre también para él. Saludad y a su madre y mía. Versículo 14 nos dice ahora: saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Bueno, aquí vemos muchos nombres raros y difíciles en algunas ocasiones de pronunciar, como varios que hemos ya hablado. Y bueno, son varios nombres
y se nos da la idea, se nos da la frase, y a los hermanos que están con ellos. Esto quiere decir que la mención de esta frase indica que estos 5 nombres o estos hombres nombrados aquí eran líderes de una de las muchas asambleas de creyentes en aquel lugar de Roma. Es lo que podemos ver y por lo que Pablo se toma el tiempo de mandarles saludos a estos varones en el versículo 14. Y luego en el versículo 15 nos dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿De qué nos habla esto o a qué hace referencia? Bueno, los saludos de Pablo están dirigidos precisamente a una de esas asambleas de las cuales hablamos en el versículo anterior, de santos, en la cual están estos hermanos mencionados en el versículo 15, que servían al Señor como miembros y líderes sobresalientes en estas asambleas de creyentes. Y llegamos al último versículo que hoy vamos a ver en Romanos 16, precisamente el versículo 16, y nos dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo termina esta parte de la escritura, y ya faltando pocos versículos para terminar toda la carta de Romanos, dedica un tiempo diciéndole a los hermanos y exhortándoles: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pablo termina esta sección con esta frase: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo no sé cuántos de ustedes sepan el significado que tiene esto, y no se refiere a otra cosa más que a la práctica de abrazar y besar a amigos en la frente o la mejilla, que era algo común en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y aún en este tiempo en la iglesia primitiva. Entonces Pablo le exhorta a la iglesia, a la iglesia en Roma, y ahora también lo podemos hacer a la iglesia en general hoy en estos tiempos, a no perder esa forma de expresión de amor fraternal hacia los hermanos. Y en esto pudiéramos hacer diferencias entre las culturas de algunos lugares, ¿no? Algunos lugares tienen la costumbre de besar en la mejilla, algunos otros lugares en las 2 mejillas. Hay muchos lugares donde hay diferentes tipos de saludos que no quieren decir otra cosa más que indicar un saludo y el cariño y el afecto fraternal que puede haber entre 2 personas sin involucrar absolutamente nada más. En ese tiempo los hombres eran besados a veces en la barba, y tales besos no eran para nada románticos, no tenían en ningún sentido ese contexto, mucho menos tenían nada que ver con el erotismo, como hoy podemos verlo de forma equivocada. Los besos en la boca en ese tiempo eran extraños y solamente se restringían a las parejas casadas en aquel tiempo. Y Pablo amonesta a los creyentes en Roma que mantengan esta práctica: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Los amonesta a que continúen haciendo y demostrando ese afecto fraternal unos con los otros, que es algo bueno, que como hermanos en Cristo lo hagan. El tema del día de hoy se llama el amor de Pablo por los santos, y ahora Pablo quiere que la iglesia en general continúe mostrando ese amor los unos por los otros. Pablo ha dedicado ya mucho material, mucho mensaje en los versículos y capítulos anteriores, hablando acerca del amor que debe haber entre creyentes y aún entre aquellos que no lo son. Y ahora Pablo nos exhorta en cuestión a algo que puede ser una práctica junto a los hermanos, pues que lo hagamos. El apóstol da la misma amonestación al final, no solamente en esta carta, sino lo hace también en 1 Corintios 16, 20, ahí en casa usted lo puede ir a ver. También lo hace en 2 Corintios 13, 12, en 1 Tesalonicenses 5, 26. En todas estas cartas, Pablo exhorta a los hermanos a saludarse con ósculo santo. Y esta práctica es algo bueno, es algo que muestra el cariño y el afecto que puede haber entre creyentes. Y lo vemos en Hechos 20. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículos 36 al 38. Y vamos a ver una parte en la vida de Pablo donde a través de la tristeza, es practicado esto. En uno de los momentos seguramente difíciles del apóstol, y es con la iglesia en Éfeso. Y nos dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas
y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, dice que le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La iglesia y estos hermanos en Éfeso experimentaban un momento triste para ellos que les dolía profundamente, que era recibir la noticia por parte de Pablo, que era la última vez que le iban a ver. Pablo les revela esto sucedió así, y esto produce tristeza, ¿no? De alguna forma en los creyentes, y lo reflejan ese amor hacia Pablo al ser la última vez que lo van a ver, a través de la práctica del ósculo santo. Esta práctica es algo bueno, es algo que se practicaba en la iglesia primitiva, y que hoy usted y yo, quizá no en la misma forma cultural, pero hoy somos llamados y motivados a mostrar ese amor fraternal como Pablo lo hacía con la iglesia en la iglesia primitiva, y como lo manda la iglesia de Roma. Hoy en nuestros tiempos, a través de muchas desviaciones y de muchas malinterpretaciones y de muchas cosas pecaminosas en la mente de la gente, en muchas ocasiones se llega a malinterpretar el cariño y el afecto que puede haber entre dos hombres del mismo sexo en cuestión al amor fraternal, al cariño de hermanos, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que malinterpreta muchas cosas, pero a pesar de esa situación, a pesar de esa situación de malinterpretar, la iglesia debe mostrar ese afecto los unos con los otros. Y aún en eso tenemos que aprender a hacerlo de forma correcta, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, siempre y cuando teniendo sumo respeto, sumo cuidado de que cuando hacemos una demostración afectiva, lo hagamos de alguna forma teniendo en cuenta que sea hecho con amor fraternal. En nuestros propios días también existe ese peligro de que se malinterpreten estas señales físicas de afecto. Y bueno, se seguirán existiendo hasta que el Señor regrese, pero si se practican con discreción, que es lo que quería decirles hace un momento, y sensatez, un abrazo amoroso y un beso santo no deben descartarse por el simple hecho de que su mal uso sea una posibilidad. El hecho de dar un beso, un abrazo, debe siempre hacerse con discreción y sensatez. Siempre debe venir acompañado por ello, ¿no? Eso no quiere decir que deba haber un desorden en la congregación, que debamos hacerlo de forma incorrecta, hombres con mujeres, sino que cuando llegue a suceder, quien lo haga con discreción y con sensatez, ya que solo es un abrazo amoroso. Y aún en eso debemos ser correctos en lo que hacemos y prudentes, no teniendo un contacto físico más allá de lo que debe ser. Y Pablo termina este pasaje en el versículo 16 diciendo: os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo extiende saludos a la iglesia en Roma en nombre de todas las iglesias de Cristo a las cuales él ha ido, haciendo referencias a congregaciones donde Pablo ha tenido la oportunidad de visitar. Así termina el estudio del día de hoy, hermanos, con una enseñanza que nos habla acerca de ejemplos de vidas de muchos creyentes en la iglesia primitiva, que nos habla de creyentes que eran activos en el Señor, que nos habla de creyentes que vivían junto con Pablo tribulaciones, prisiones, necesidad, pero que en ello les caracterizaba algo muy importante: el mismo amor y la misma pasión por Cristo. Ese era lo que los unía, el amor y el ser hijos de Dios. Y hoy tú y yo somos llamados a imitar, en muchos casos, ejemplos de hermanos, de hermanas en Cristo, que independientemente de sus posibilidades o de sus no posibilidades, algunos esclavos, algunos hermanos con posibilidades económicas, algunos otros en algunos otros contextos, sin importar si eran hombres o mujeres,
todos ellos tenían ese deseo por servir al Señor. Y es lo que tú y yo somos invitados a hacer. Aparte del amor que Pablo sentía por sus hermanos, es también imitar el amor de Pablo, que lo vemos reflejado cariñosamente en sus palabras escritas aquí, a través del Señor, y en el esfuerzo y dedicación que cada uno de estos creyentes dedicaban a la obra del Señor. Que a través del mensaje de la palabra podamos ser edificados y que esto quede grabado fuertemente en nuestras mentes. Estamos ya a punto de finalizar este hermoso libro, un libro que ha sido de mucha bendición a mi vida, un libro que ha traído conocimiento práctico para realizar constantemente, y es un reto para ti y para mí, todos los días, vivir bajo la palabra del Señor, vivir bajo lo que Pablo nos decía. Y ahora que vamos a terminar este libro, la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo el versículo 17 al versículo 27, donde pues termina este libro, y esperamos que siga y sea de bendición. Pero, hermanos, sabiendo que este libro ya está a punto de terminarse, quisiéramos obsequiarles a ustedes un libro que esperamos sea de mucha bendición a la vida de quien tenga la oportunidad de ganárselo. Es un libro que queremos obsequiar de parte del canal. Es un libro que es una enseñanza, que nos da una enseñanza muy fuerte, un libro que he tenido la oportunidad de leerlo y que me gustaría que quienes nos ven pudieran tener la oportunidad de ganárselo. Es un libro que se llama La estrategia de Satanás. Es un libro escrito por un hermano llamado Warren. Y pues, hermano, en estas líneas y en estos diferentes temas que van a ver, ustedes tendrán la oportunidad de presentar una defensa más correcta hacia nuestro gran enemigo, que es Satanás, a través del conocimiento de nuestro enemigo. Y no se pierda usted la oportunidad de conocer quién es Satanás, cómo actúa Satanás, qué hace, de dónde viene, a través de un maravilloso libro donde usted tendrá la oportunidad de conocer a Satanás y la estrategia que él ocupa hacia la vida de aquellos que temen a Dios. Es un libro que nos gustaría obsequiarles, y la forma en la cual alguien de ustedes podrá ganárselo es, bueno, haciéndonos llegar a través de nuestras redes sociales una captura de pantalla donde nos muestren que están suscritos al canal, que le han dado like a este video, y de esta forma, bueno, la próxima semana estaremos sorteando al ganador de este libro. Así que, bueno, no se pierdan la oportunidad de ganárselo. Seguramente quien lo haga, quien se lo gane, será muy bendecido por la palabra del Señor, y es una lectura seguramente hermosa y muy buena que usted tendrá en esta cuarentena, para pasar estos días de cuarentena. Así que, bueno, no se pierda la oportunidad de ganarse este libro. Esperamos que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y si no tienen la oportunidad de ganárselo, bueno, y se da cuenta que no se lo ganó la semana que viene, bueno, adquiéralo. Seguramente no se pierda la oportunidad de leer este hermoso libro. Y bueno, vamos a terminar este video. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos que le hayan dado clic al video, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta el próximo video. Chao.